Muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con temas muy importantes dentro de la cardiología. Y hoy vamos a hablar de la fiebre reumática. Lo primero que quiero llamarles la atención es por qué la cardiología está inmersa dentro de esta patología, tomando en cuenta que esta enfermedad afecta fundamentalmente a la edad pediátrica, a niños que están entre los 5 y los 16 años. En esta diapositiva se puede ver la justificación. Si bien la fiebre reumática es una enfermedad sistémica, pero ya hace muchos años atrás se advirtió que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Eso expresa que la gravedad de la fiebre reumática está en relación directa al grado de compromiso cardíaco. Por esa razón es que los cardiólogos estamos inmersos en esta patología que provoca grandes problemas, fundamentalmente a las válvulas del corazón. La fiebre reumática es una enfermedad aguda, sistémica, de carácter inflamatorio, pero que tiene una base autoinmune, ya que va precedida de una infección de garganta por un gran positivo, por un microbio gran positivo, que es el Streptococcus del grupo A de la clasificación de la doctora Lancenfier. En esta diapositiva lo que se pretende resaltar es que si bien es una enfermedad inflamatoria, pero no es de tipo supurativa, es una infección como consecuencia de una infección del tracto respiratorio superior. Los Streptococcus del grupo beta hemolítico del grupo A, muchas cepas tienen predilección por el sistema articular, como dice ahí, la cepa M1, M3 y M18 son cepas encapsuladas, ricas en proteína M y que son resistentes a la fagocitosis. Y la otra característica es que estas cepas son altamente inmunogénicas, porque ¿cómo se ha sustentado de que la fiebre reumática tiene naturaleza autoinmune? Porque pasadas las 2 a 3 semanas, el organismo elabora un anticuerpo en contra de los antígenos que elaboran los estreptococcus. Ese anticuerpo es el ácido, que lo vamos a ver posteriormente. Esa es la base científica por el cual se sustenta pues que la fiebre reumática es una enfermedad autoinmune. Entonces, los Streptococcus de este grupo Piógenes, que lo clasifica la doctora Lancenfiel, son las que están asociadas a la fiebre reumática. Se cree que patogénicamente la fiebre reumática para
para el desarrollo de esta enfermedad se necesita una tríada. Tiene que haber una susceptibilidad genética, la cepa de ese Streptococcus beta hemolítico del grupo A tiene que ser una cepa con predilección hacia el tejido articular y obviamente hay una respuesta inmunológica anormal de parte del huésped. En eso se basa la patogenia. Se sabe, por ejemplo, que siendo tan frecuente las infecciones respiratorias del árbol superior, siendo tan frecuente la faringoamigdalitis, solo el 3% de esas infecciones faringoamigdalares son producidas por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y no todos los niños hacen fiebre reumática aguda, por lo tanto, la ciencia está demostrando que tiene que haber una susceptibilidad genética. Y ya se sabe que los anticuerpos de histocompatibilidad tienen mucho que ver con el desarrollo inmunológico de la fiebre reumática. Por lo tanto, por sí sola la infección estreptocócica no explica la aparición de la fiebre reumática. Tiene que haber una predisposición genética para que se desarrolle esta infección. Hablando de la epidemiología de la fiebre reumática, esta fue una enfermedad que provocó muchas muertes en la población infantil. Si nos fijamos acá, desde 1940 a 41, entre 1940 y 1950, época en la que se empezó a utilizar la penicilina. Recuerden que el doctor Alexander Fleming fue quien descubrió la penicilina, pero el uso de la penicilina recién se empezó a utilizar a partir del año 1940-41. Entonces, desde esa época empezó a descender drásticamente la tasa de mortalidad y también la incidencia de los casos de fiebre reumática. En esa época, en esos años, de 1900, o sea, las primeras décadas del siglo XIX, ver a un niño, ver a un joven, a un adulto joven, menor de 40 años con una valvulopatía, lo primero que hacía pensar es que haya sido de origen reumático. De todas maneras, este descenso epidemiológico de la fiebre reumática no se ha visto sustancialmente reflejado en países del tercer mundo, en países pobres. Todavía la fiebre reumática sigue siendo un problema de salud pública, fundamentalmente en países en vías de desarrollo. Y obviamente, como es lógico suponer, nuestro país no escapa porque hay las condiciones que facilitan el desarrollo de la fiebre reumática. Sin embargo, no ha sido solo el uso de la penicilina la que ha determinado el descenso de la incidencia de la fiebre reumática, sino que también hay otros factores, como por ejemplo la mejoría de las condiciones socioeconómicas, mejoría del hacinamiento. Por lo tanto, no ha sido solo el uso de la penicilina, porque la penicilina sigue siendo la droga de elección
para erradicar la fiebre reumática. Esta es una microfotografía de los Streptococcus. Ustedes saben que son bacterias gram positivas y que toman ese nombre porque adoptan esa forma en cadenas. Entonces, el causante de la fiebre reumática es este Streptococcus pyogenes y es un microbio que vive en el tracto respiratorio superior, que por alguna condición, cuando hay un desequilibrio en nuestras defensas, invade este microbio causando una inflamación exudativa de las amígdalas. Un poco de historia acá en esta diapositiva. Fíjense que ya desde la primera década del siglo XIX, en 1900, estas dos personas ya determinaron que había una relación entre la faringitis estreptocócica y la fiebre reumática. Fue una causa importante de morbimortalidad en la primera mitad del siglo XX, de 1900 para acá. Y en Estados Unidos de América fue la principal causa de muerte en niños y adolescentes de 1925 a 1950. Y era la principal causa de enfermedad cardíaca en los menores de 40 años. Prácticamente eso no ha cambiado en los países pobres como Bolivia. Cuando uno tiene un enfermo con una valvulopatía, en un menor de 40 años, la principal cardiopatía que uno debe sospechar tiene que ser de origen reumático. Ahora, evidentemente hubo una disminución sustancial desde el aparecimiento, desde que se empezó a utilizar la penicilina. Y es también parte de la historia en el diagnóstico fundamentalmente, porque no existe ningún dato clínico patognomónico para hacer diagnóstico de la fiebre reumática aguda, y por esa razón forma parte de la historia de esta enfermedad el nombrar al doctor Jones, porque el doctor Jones en 1944 estableció los criterios para hacer diagnóstico de la fiebre reumática aguda. Y en 1992 la American Heart Association los revalidó, después de muchos años, los revalidó estos criterios y por lo tanto hasta ahora siguen en vigencia. Es decir, existe un score, que es el score de Jones, para hacer el diagnóstico de la fiebre reumática aguda. La fiebre reumática aguda es muy rara antes de los 5 años y después de los 20 años. No debemos pensar en un primer episodio de fiebre reumática aguda antes de los 5 años y después de los 20. No tiene preferencia por el sexo, son afectados tanto los niños como las niñas. Es una enfermedad que predomina en clima templado y húmedo. En nuestro país es más frecuente ver fiebre reumática aguda en Potosí, en La Paz, en Oruro, más que en el oriente, por las condiciones climáticas que acabo de mencionar. Históricamente, un factor muy relacionado a la epidemiología de la fiebre reumática ha sido el hacinamiento como factor de riesgo para padecer la enfermedad. Sin embargo,
Si bien en países desarrollados ha habido una disminución sustancial de la incidencia y de la mortalidad de las fiebre reumáticas, todavía la fiebre reumática y con su complicación que es la cardiopatía reumática crónica, que la vamos a ver en otro tema, sigue siendo una causa importante de insuficiencia cardíaca en países pobres, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice en 1999, un estudio en una región del África demostró que el 32% de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca se debían a fiebre reumática. En el Brasil, si bien Brasil es un país bastante desarrollado, industrializado, pero de todas maneras hay áreas, al igual que en nuestro país, donde la pobreza es el denominador común. El 22% de casos de insuficiencia cardíaca también se debían a cardiopatía reumática crónica. En la India también esto constituye un 30%, es decir, dentro de la patología, dentro de la insuficiencia cardíaca, un 30% de los pacientes que son dados de alta por insuficiencia cardíaca, la etiología de esta insuficiencia cardíaca es la fiebre reumática. Ni qué decir en nuestro país. Ya vamos a mostrar la situación epidemiológica en nuestro país cuando nosotros abordemos la temática ya de la cardiopatía reumática, es decir, qué pasa con el niño que no se cura, que no tuvo la suerte de recibir un tratamiento adecuado de su fiebre reumática y desarrolla posteriormente una valvulopatía reumática. Cuando nos toca hablar de la valvulopatía reumática vamos a poder demostrar que todavía esta enfermedad es muy prevalente en nuestro medio, si bien ya no es la principal causa de insuficiencia cardíaca porque ha sido reemplazada por la hipertensión arterial y la enfermedad coronaria. Pero eso no quiere decir que no veamos pacientes con insuficiencia cardíaca por fiebre reumática. Lo que sí estoy seguro de decirle es que probablemente ustedes, como una generación nueva de médicos, ya no van a ver pacientes con fiebre reumática aguda. Yo llevo 18 años de especialista en el campo de la cardiología y no he llegado a ver ni 5 casos en toda mi experiencia. Pero eso no quiere decir que no haya fiebre reumática aguda. Lo que pasa es que, como vamos a ver en el curso de la charla, de la presentación, muchos niños no se los diagnostica, pasa desapercibido. El niño puede curar de una fiebre reumática aguda, pasa desapercibido con o sin tratamiento y nosotros como cardiólogos ya lo encontramos a los enfermos cuando ya están con un compromiso valvular. Esta diapositiva es muy importante porque permite reflejar la etiopatogenia. Cuando un niño sufre una faringitis estreptocócica que se presenta con fiebre, exudados en las amígdalas, hay unos exudados blanquecinos que se ven en las amígdalas. Generalmente esta infección estreptocócica no cursa con tos. Sin embargo, si uno palpa el cuello, habitualmente se encuentra con ganglios, con linfadenopatía. No en todos los pacientes hay cultivo positivo. El hisopado faríngeo no siempre sale positivo.
como dice acá, 1/3 no hay evidencia de infección faríngea, pero serológicamente el organismo permite saber que ha habido una infección estreptocócica porque se encuentra en la sangre el ácido. Después de unas 2 a 4 semanas de haber sufrido este niño esta faringitis estreptocócica, puede empezar a desarrollar la fiebre reumática aguda. Pero de 100 niños que sufren una faringitis estreptocócica, de 100 niños que sufren una infección faringoamigdalítica, solo el 3% de esas faringitis son producidas por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La mayor parte de esas infecciones del tracto respiratorio superior son de naturaleza vírica. Por eso acá es importante en la atención primaria de salud discriminar si esa faringitis es de naturaleza estreptocócica o es de naturaleza viral. Si es de naturaleza viral, urge hacer un tratamiento para erradicar el Streptococcus beta hemolítico. Porque al final de cuentas, el médico no puede saber si ese niño está en ese 3% que puede desarrollar posteriormente una fiebre reumática aguda o está en ese 97% que no va a desarrollar nunca la fiebre reumática. Entonces, hay un score, el score de Sendor, que nos permite discriminar una faringitis estreptocócica de una faringitis viral. Y esta clínica que está acá es muy sugestiva de faringitis de naturaleza estreptocócica. Entonces, es mandatorio que el médico solicite una prueba serológica para detectar el ácido. Si hay ácido, eso significa que la infección es estreptocócica. Porque el cultivo, el hisopado faríngeo, no siempre sale positivo. Entonces, la clínica más un ácido, eso indica que la infección faríngea es de naturaleza estreptocócica. Y eso es importantísimo porque muchas veces los médicos catalogamos a una faringitis como de origen viral y ese pobre niño, si bien puede curar con o sin tratamiento ese episodio de faringitis, pero hemos cometido el error de no tratar de no identificar bien la causa etiológica de esa faringitis. Esto es lo que habitualmente ocurre y esta es la razón por la cual cuando no tratamos y no detectamos bien, esta es la razón por la cual no vemos fiebre reumática aguda, porque estos niños son desapercibidos. O sea, al final el médico de atención primaria de salud o el médico pediatra lo pasa por alto. Como dice acá, la mayoría de las faringitis son de causa vírica. El 75% de los pacientes son sintomáticos y el 10 a 30% son asintomáticos. Entonces, importantísimo examinar con un bajalengua el istmo de las fauces. Importante, aquí se ven estos exudados que son muy característicos del Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El doctor Duquette Jones, en 1944, por el hecho de que no hay ningún signo patognomónico de la fiebre reumática aguda, propuso los criterios que llevan su nombre, criterios mayores y criterios menores.
Para hacer diagnóstico de fiebre reumática aguda se necesitan, como dice la diapositiva, 2 criterios mayores, o uno mayor y 2 menores. Pero tiene que acompañarse de una evidencia de infección estreptocócica. O sea, yo tengo que demostrar que la causa de esa faringitis ha sido el Streptococcus beta hemolítico. ¿Cuál es el error que habitualmente cometemos los médicos? Vemos a un enfermo con una faringitis que es muy sugestiva de que sea de naturaleza estreptocócica, con esos síntomas que hemos dicho: fiebre alta, dolor de garganta, hay exudado blanquecino en las amígdalas, hay adenopatía. Yo le pido un asto al enfermo y me sale mayor a 250, mayor a 300, un asto positivo. Eso solamente me hace diagnóstico de que ha habido una infección por Streptococcus. No me hace diagnóstico de fiebre reumática aguda. Cuidado con etiquetar a un paciente de fiebre reumática simplemente porque salió un asto positivo. El asto solamente evidencia que hubo infección estreptocócica. Para que haya fiebre reumática, tienen que haber estos criterios de Jones. Porque una faringoamigdalitis, si bien es más frecuente en este grupo etario, un adolescente, un joven puede hacer una faringoamigdalitis aguda de naturaleza estreptocócica con un asto positivo. Pero por la edad ya es muy difícil que haga una fiebre reumática. Por eso estamos diciendo bastante convincente que la fiebre reumática es muy rara antes de los 5 años y pasados los 20 años. Tiene que estar en ese grupo etario entre los 5 y los 16 años para que uno sospeche, uno diga, es fiebre reumática aguda. Entonces, esta consideración es muy importante tomarla en cuenta porque se ve frecuentemente que a los pacientes les dicen: usted tiene fiebre reumática, y lo mandan al cardiólogo para que le haga seguimiento. Porque obviamente cuando hay fiebre reumática es necesario que el enfermo se coloque mensualmente una dosis de penicilina, que vamos a ver posteriormente el tratamiento. Eso no es fiebre reumática, eso es una simple faringoamigdalitis estreptocócica, porque hay la evidencia con el asto. Eso no necesita ponerse penicilina mensualmente, o sea, una sola dosis y el Streptococcus se lo erradica. Lo que decía anteriormente, resulta que el doctor Duquesne-Jones esto lo propuso en el año 1944 y la American Heart Association en 1993 en la revista Circulation lo valida lo que había hecho, lo que había propuesto el doctor Jones. Por esa razón es que hasta la fecha siguen vigentes los criterios de Jones para el diagnóstico. Entonces vamos a ir desarrollando cómo se presenta clínicamente la fiebre reumática aguda, que se presenta entre 2 a 4 semanas de haber sufrido el episodio de faringoamigdalitis aguda. Hay que tener mucha habilidad clínica porque obviamente el episodio de fiebre reumática, el episodio de faringoamigdalitis ya ha pasado. Ha sido 2 semanas, 3 semanas. Entonces, el médico cuando hace la anamnesis del enfermo tiene que investigar si anteriormente él estuvo con un problema de garganta para que piense más en que ha habido fiebre, que está cursando el paciente con fiebre reumática, porque si uno no hace una buena anamnesis, no se le va a venir a la cabeza que es una fiebre reumática, porque la fiebre reumática es una secuela no supurativa. Ya yo no voy a ver las amígdalas como estaban en el episodio de faringoamigdalitis, ¿verdad? Ya ese episodio agudo ya pasó ya.
Por eso es que se presenta entre 2 a 4 semanas después del episodio agudo. El compromiso articular se presenta en más de la mitad de los enfermos. Dice la literatura, entre el 75% de los casos en fase aguda. ¿Qué características semiológicas, qué características clínicas tiene esta poliartritis? Compromete a articulaciones grandes, rodillas, tobillos, codos, muñecas. Es unilateral, no es bilateral. Es unilateral y es de tipo migratoria. Es decir, primero se puede afectar la rodilla derecha, pasan unas horas o días, esa rodilla empieza a desinflamar, deja de doler y migra a otra articulación. Puede ser la otra rodilla, puede ser al codo, puede ser al tobillo. Entonces tiene este carácter migratorio, pero nunca se presentan en forma bilateral la afección, digamos, inflamatoria simultáneamente de dos articulaciones. Tiene carácter migratorio. Y hay signos de flogosis, es decir, hay dolor, la rodilla se vuelve roja, congestiva, con impotencia funcional, porque muchos niños llegan a silla de rueda inclusive cuando el ataque articular es muy importante. Entonces, en este momento, cuando el paciente está sufriendo esta poliartritis, hay signos de enfermedad febril, o sea, hay fiebre, el paciente tiene fiebre y tiene una excelente respuesta a los salicilatos. Ya posteriormente, cuando abordemos el tratamiento, vamos a ver que los salicilatos son las drogas de elección para controlar la artritis. Y otra característica fundamental de la poliartritis es que cura sin secuelas. O sea, el niño supera el proceso inflamatorio agudo y no queda con deformación esa articulación. O sea, cura bien, digamos. No es como la artritis reumatoidea, digamos, que tiene tendencia a deformar las articulaciones. Entonces, esas son las características del compromiso articular. Grandes articulaciones, es de tipo migratoria, hay signos de flogosis y se acompaña del cuadro térmico, del cuadro febril y cura sin secuela. La carditis es la manifestación más grave de la fiebre reumática. Un 60% de los niños que hacen fiebre reumática aguda van a desarrollar lo que se llama la cardiopatía reumática. Es decir, hay un compromiso valvular, porque como decía en la primera diapositiva, la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde al corazón. O sea que la gravedad de la fiebre reumática aguda depende en tanto y en cuanto afecte al corazón. Y en realidad en la literatura mundial dice de que es en realidad una pancarditis. Quiere decir que afecta a las tres estructuras del corazón, al miocardio, al endocardio y al pericardio. Una de las válvulas más afectadas por la fiebre reumática, por la reacción inmunológica, es la válvula mitral. Es raro que solo afecte a la válvula aórtica. En cambio, es frecuente que afecte a ambas válvulas. Es decir, cuando está afectada la válvula aórtica, lo más frecuente es que esté afectada la mitral. Pero puede estar afectada solamente la mitral. Lo que es raro es que solamente esté afectada la válvula aórtica.
Y entonces lo que produce a nivel de la válvula mitral se comporta funcionalmente como una insuficiencia mitral. Y esta insuficiencia de la válvula mitral produce un soplo de tipo sistólico apical, o sea, en el ápice, en la punta cardíaca, que lleva el nombre de Carey-Combs. Este es el soplo típico de la insuficiencia mitral por la fiebre reumática. 50 a 60% de los pacientes con fiebre reumática pueden tener compromiso cardíaco. ¿Cuál es la diferencia en relación a la artritis? Que cuando se afecta el corazón, lo más frecuente es que no cure ad interum, es decir, que siempre, en el 60% de los casos, este compromiso va a curar con secuelas, o sea, provoca una valvulitis aguda, pero esa valvulitis aguda no va a curar 100% con el tratamiento. Es decir, esa es la gravedad de la carditis. Entonces, cuando estamos hablando de que produce valvulitis, eso expresa que hay compromiso del endocardio. El endocardio está afectado y ese compromiso endocárdico se expresa con la valvulitis, cuya válvula más frecuentemente afectada es la válvula mitral. Rara vez se afecta la válvula pulmonar y la válvula tricúspide. Y lo más frecuente es que ya en el curso crónico, lo más frecuente es que el compromiso valvular sea de tipo estenosis. Estenosis mitral es lo más frecuente que provoca la fiebre reumática, pero en la fase aguda de la fiebre reumática lo que provoca es una insuficiencia mitral. Eso es el compromiso endocárdico. ¿Qué pasa cuando se afecta el miocardio? Cuando se afecta el miocardio, el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Uno va a encontrar a un paciente con taquicardia persistente, más de 100 latidos por minuto. Puede estar el paciente con galope, con ritmo de galope, con ritmo de 3 tiempos, no el ritmo normal que tiene el corazón, sino que acá vamos a tener un tercer ruido. Son frecuentes las arritmias y cuando se le saca una radiografía de tórax al paciente, puede tener una cardiomegalia importante y puede estar en una falla cardíaca descompensada porque acá se ve congestión pulmonar. Quiere decir que está en insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, el compromiso miocárdico, que es muy grave, se expresa con insuficiencia cardíaca. Mis maestros me decían que cuando un enfermo hace fiebre reumática aguda con compromiso del corazón y se escucha el soplo de Carey-Combs, dice que cuando el tratamiento se hace muy bien, ese soplo puede desaparecer. Siempre y cuando el paciente cumpla con las recomendaciones del médico. Ya vamos a ver que el tratamiento tiene muchos inconvenientes. Cuando la carditis es leve, dice, desaparece sin secuelas en un 65-75%. Lo que pasa es que no siempre la miocarditis es grave. La miocarditis puede ser leve, moderada y severa, aunque eso no es tan fácil determinarlo. Lo cierto es que cuando hay compromiso miocárdico, el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Se disminuye la fuerza contráctil y se dilata el corazón. Si uno le saca un electrocardiograma al enfermo, casi siempre va a estar taquicárdico. Esa taquicardia expresa que el corazón está en falla. Aquí vemos la radiografía de una niña en la que se ve una importante cardiomegalia, una niña de 9 años
que ha hecho una fiebre reumática con compromiso cardíaco y está postrada, está es decir, en una silla de ruedas, seguramente con un compromiso articular. Los médicos decían que era frecuente ver niños que quedaban así, en una silla de ruedas, por el compromiso articular. O sea, mientras dure el proceso inflamatorio, el niño va a estar con este problema articular y obviamente va a tener que estar en reposo porque hay un compromiso cardíaco. Los anatomopatólogos dicen que cuando se le hace un estudio anatomopatológico al paciente, a la fiebre reumática aguda, lo que se ve son los nódulos de Aschoff. Los nódulos de Aschoff, por anatomía patológica, constituyen el dato patognomónico de la fiebre reumática aguda. El compromiso entonces endocárdico se expresa en el compromiso valvular. La válvula mitral es la más afectada y es la que condiciona la insuficiencia mitral. Y el tipo de soplo que provoca es el soplo de Carey-Cohn. Cuando se le hace una ecografía cardíaca al niño, lo que se va a ver es una insuficiencia mitral. Esta es la imagen típica de una estenosis de la válvula mitral, pero ya cuando ha pasado a la cronicidad, cuando está en etapa de cardiopatía reumática, la típica boca de pez que identifica que es una estenosis mitral de naturaleza reumática. Cuando se le hace un electrocardiograma a un enfermo que está cursando, a una niña, a un niño que está cursando con una fiebre reumática aguda, si es que no está con taquicardia, si es que su frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, un signo menor de fiebre reumática aguda es el bloqueo AB de primer grado. Si ustedes se acuerdan, el intervalo PR normal es de 0,12 a 0,20. Quiere decir de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos, porque cada cuadradito es 0.04 segundos. Aquí está más de 0,20, más de 5 cuadraditos. Entonces aquí hay una prolongación del PR, un bloqueo AB de primer grado, que cuando se le hace tratamiento al paciente, este bloqueo AB de primer grado va a revertir. En concreto, el bloqueo AB de primer grado expresa también una fiebre reumática aguda, porque se inflama el sistema incitoconductor y es un criterio menor de fiebre reumática aguda que lo planteó el doctor Jordan. ¿Qué ocurre cuando hay compromiso del pericardio? Porque hemos dicho que la fiebre reumática aguda en realidad se comporta como una pancarditis. Las 3 capas se afectan. Clínicamente se manifiesta por dolor pericárdico. Es un dolor que se exacerba cuando el paciente respira, cuando se echa el decúbito dorsal, por eso es que se tiende a sentarse el enfermo, y se acompaña habitualmente de un derrame pericárdico de tipo seroso, serofibrinoso. Los semiólogos, los anatomopatólogos le llamaban derrame en pan con mantequilla, porque tenía esas características. Es un dolor intenso, es un dolor que se acompaña de frote pericárdico. En el proceso mismo agudo de la fiebre reumática aguda puede haber el frote pericárdico. Entonces, así se presenta la pancarditis. La corea es un criterio mayor de fiebre reumática. Se presenta en el 10 a 15% de los pacientes. Fue descrito por el doctor Sydenham hace muchos años. Y los niños se presentan con unos trastornos
que son expresión de un compromiso del sistema extrapiramidal. Muchas veces los primeros que descubren la corea son los maestros, porque estamos diciendo que la fiebre reumática aguda se presenta entre los 5 y los 16 años. Por lo tanto, es un niño que está en edad escolar. Muchas veces los maestros son los que se dan cuenta porque el niño tiene un pobre rendimiento escolar, tiene movimientos incoordinados, puede hacer unos gestos faciales medio raros. Peor si el maestro lo conoce a su alumno, se va a dar cuenta que no está normal. Entonces, la corea tiene esas manifestaciones. El eritema marginado es otro criterio mayor de fiebre reumática aguda. Se presenta como unas lesiones papulares no pruriginosas y son serpentiginosas. Aparecen generalmente en el tronco y lo importante es que respeta la cara. Se presenta solamente en el menos del 3% y, como decía anteriormente, no compromete la cara, es más frecuente en el tronco. Los nódulos subcutáneos también no son tan frecuentes y se presentan en regiones extensoras cerca de las prominencias óseas. Los nódulos subcutáneos que los describió Meinet. Entonces, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática aguda necesitamos un criterio mayor de lo que hemos mencionado, o un criterio mayor y dos menores. Sin embargo, esto tiene que acompañarse de una evidencia de infección estreptocócica, que es lo que le vamos a pedir al paciente, es una prueba serológica que demuestre que hay asto positivo. El asto se mide en unidades TOT y tiene que estar mayor a 250 o mayor a 300. La literatura mundial dice de que no hay relación directa entre los niveles de asto y la gravedad de la fiebre reumática aguda. Lo cierto es que tiene que estar presente para que uno pueda etiquetar al paciente como fiebre reumática aguda. Los criterios menores son una eritrosedimentación acelerada, la proteína C reactiva va a estar positiva, el asto, por lo tanto, tiene que estar presente, es una condición sine qua non para hacer diagnóstico de infección estreptocócica, y el otro criterio menor es, a través del electrocardiograma, el bloqueo AB de primer grado, es decir, un PR mayor a 0,20 centésimas de segundo. Estos son los criterios menores. Y obviamente, si es un paciente que ya tuvo un episodio anterior de fiebre reumática aguda, también ese es otro criterio menor, porque ya hay una evidencia que tuvo un episodio de fiebre reumática aguda. ¿Cuál es la evolución qué es lo que le pasa a un niño cuando hace una fiebre reumática aguda? Si no se hace tratamiento, si pasa desapercibido el diagnóstico, el 60% de estos niños van a desarrollar lo que se llama la cardiopatía reumática. Pero, al igual que el Chagas, tienen que pasar muchos años para que se vaya desarrollando el compromiso valvular. La literatura mundial dice que pueden pasar entre 8 a 10 años para que aparezca el daño valvular. Entonces, generalmente, los pacientes que han desarrollado una fiebre reumática aguda empiezan a presentar síntomas cardíacos ya evidentes del compromiso valvular entre los 25 y los 30 años. Entonces tienen que pasar muchos años para que se dañe la válvula. Y como hemos dicho, la válvula que más se afecta por la fiebre reumática es la válvula mitral. Lo más frecuente es que se presenten como una estenosis de la válvula mitral, que es más frecuente en las mujeres. Segundo, la doble lesión mitral y aórtica en un 30% y la insuficiencia mitral en un 5%. Lo que es muy raro en el
compromiso valvular reumático es que se presente la insuficiencia aórtica sola. Si se presenta la insuficiencia aórtica aislada, eso es muy raro. Generalmente está también comprometida la válvula mitral. La estenosis mitral es más frecuente en las mujeres y la insuficiencia aórtica es más frecuente en los hombres. Y muy raramente la fiebre reumática daña la tricúspide o la válvula pulmonar. Entonces, lo más frecuente es la válvula mitral. Por lo tanto, la importancia de hacer el diagnóstico exacto, el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado de la fiebre reumática es hacer que estos niños no vayan a desarrollar en el futuro la famosa cardiopatía reumática. Porque las complicaciones de una fiebre reumática mal tratada o mal curada es la valvulopatía. Es decir, el compromiso valvular, como dice aquí en esta diapositiva, el compromiso de ya sea de la válvula mitral o de la válvula aórtica. Y finalmente ingresamos al tratamiento. Mis profesores, mis docentes y revisando la literatura mundial, recalca que el tratamiento de la fiebre reumática aguda, que un aspecto importante del tratamiento de la fiebre reumática aguda es el reposo. Y el tratamiento se enfoca de la siguiente forma. Hay que clasificar a la fiebre reumática aguda con carditis, o sea, con compromiso cardíaco, o fiebre reumática sin compromiso cardíaco. Si la fiebre reumática cursa sin compromiso cardíaco, se dice que el niño debe guardar reposo mínimo 6 semanas. Y es un reposo absoluto. Y aquí vienen los problemas con la madre, con los padres, porque es habitual, como estos niños están en edad escolar, le van a rechazar al profesional médico que pierda el colegio. Y eso, por esa razón es que tenemos pacientes jóvenes con cardiopatía reumática valvular porque no cumplieron las recomendaciones del médico. Son 6 semanas cuando la fiebre reumática es sin carditis y 8 a 10 semanas es cuando la fiebre reumática cursa con carditis. Entonces, el aspecto fundamental primero es el reposo. Segundo, la forma de erradicar el Streptococcus beta hemolítico de grupo A, que está evidenciado por el acto positivo, es con la penicilina benzatínica. No existe ningún otro tratamiento tan efectivo como la penicilina G benzatínica, que es de depósito. ¿Cuánto es la dosis? En niños que pesan menos de 30 kilos, una sola dosis de 600.000 unidades internacionales intramuscular, y niños que pesan más de 30 kilos, 1.200.000 unidades internacionales. Se debe insistir a los padres de familia, a los padres del niño, que sí o sí necesitan la penicilina, porque es la única droga que va a erradicar definitivamente el Streptococcus. Si por desgracia el niño tiene alergia a la penicilina, la segunda droga de elección tiene que ser un macrólido. Puede ser la eritromicina o puede ser la acitromicina. Pero el futuro de este niño no tiene el mismo pronóstico, porque no es igual el macrólido para erradicar el Streptococcus que la penicilina. La terapia antiinflamatoria se hace con el ácido acetil salicílico. Es la droga de elección para tratar los fenómenos inflamatorios, es decir, la artritis, la poliartritis se trata con ácido acetil salicílico. ¿Qué recomiendan los expertos? Que la dosis sea alta, 100 miligramos por kilo de peso por día, distribuido en 4 a 6 tomas. Y este ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, no debe estar mezclada con
inhibidores de la bomba de protones. Se sabe que la aspirina es eficaz para revertir el proceso inflamatorio, para la poliartritis. Si es una fiebre reumática sin carditis, el tratamiento, como decíamos anteriormente, son 6 semanas. A partir de la segunda semana se puede disminuir la dosis del ácido acetil salicílico a 75 miligramos por kilo peso por día, hasta completar las 6 semanas de tratamiento. Sin embargo, cuando la fiebre reumática se acompaña de carditis, ahí se impone el uso de corticoides. La droga de elección es la prednisona. La literatura mundial dice que hay que dar 1 a 2 miligramos por kilo peso por día, las 2/3 partes en la mañana y la tercera parte en la tarde. Es decir, las 2/3 partes de la dosis que yo he calculado en el niño, en el paciente, la debo dar a las 8 de la mañana y la tercera parte a las 2 o a las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo se debe hacer? Lo que hemos dicho al principio, de 8 a 10 semanas. Se dan las 2 primeras semanas, se da esa dosis de 1 a 2 miligramos por kilo peso por día, y a partir de la segunda semana se disminuye la dosis de prednisona, se puede ir disminuyendo paulatinamente cada semana o cada 2 semanas la dosis, y en ese momento se introduce el ácido acetil salicílico hasta completar las 8 a 10 semanas. No sé si está claro. O sea, se empieza con la prednisona de 1 a 2 miligramos kilo peso por día, distribuido en 2 dosis, durante 2 semanas. A partir de la segunda semana se puede disminuir la dosis gradualmente de prednisona, pero en ese momento se introduce el ácido acetil salicílico hasta completar las 8 semanas de tratamiento. Pero no hay que suspender de golpe la prednisona, sino que se reduce 25% de la dosis cada semana o cada 2 semanas, pero hay que completar las 8 a 10 semanas de tratamiento para que haya efectividad. ¿A qué se refiere la prevención? Hay 2 tipos de prevención en fiebre reumática. La prevención primaria significa tratar en forma correcta la faringoamigdalitis aguda con penicilina benzatínica, porque es el único medicamento que va a erradicar 100% el estreptococcus. Cuando el médico se deja influenciar por la madre de que no se coloque la penicilina y reciba una penicilina oral o un otro antibiótico por vía oral, ahí es que fracasa. Es decir, la prevención primaria es aplicar la penicilina benzatínica en la nalga. Menos de 30 kilogramos, 600.000 unidades internacionales. Más de 30 kilos, si el niño pesa más de 30 kilos, 1.200.000. Entonces es la forma eficaz de que esa faringoamigdalitis aguda no progrese en ese 3% de los niños a una fiebre reumática aguda. Porque ya sabemos, no todos los niños con faringoamigdalitis aguda desarrollan fiebre reumática aguda. Pero el médico no puede predecir si ese niño que lo tiene ahí sentado el médico no puede predecir si ese niño está en el 3% de lo que van a hacer una fiebre reumática aguda o está en el 97% de los que no van a hacer fiebre reumática aguda. Por lo tanto, tiene que aplicar la penicilina benzatínica. La prevención secundaria es con la finalidad de que no se siga dañando la válvula mitral, es decir, se aplica a aquellos niños que han hecho un compromiso valvular. ¿Cuánto tiempo recomienda la literatura mundial? Si el paciente ha hecho una fiebre reumática aguda con carditis,
Si yo estoy, por ejemplo, frente a un niño que ha desarrollado una fiebre reumática a los 7 años y desarrolló carditis, se aconseja que ese niño haga prevención secundaria con penicilina benzatínica, una dosis de 1.200.000 unidades internacionales cada mes hasta que cumpla 21 años de edad. Pero si el paciente ha hecho una fiebre reumática aguda con carditis y la carditis ha sido de gravedad o ha hecho un compromiso valvular importante, esa penicilina benzatínica hay que prescribírsela toda la vida. Inclusive, si el médico determinó cambiarle la válvula mitral al paciente, no lo vacuna el hecho de cambiarle la válvula para que desarrolle un brote agudo nuevamente de fiebre reumática. Por lo tanto, se aconseja que un niño que ha hecho una fiebre reumática aguda con carditis grave reciba penicilina benzatínica toda la vida. Y si el médico le ha cambiado la válvula, ha hecho un reemplazo de válvula, también se aconseja que reciba toda la vida la penicilina benzatínica, porque está demostrado que muchos brotes agudos cursan en forma asintomática y el hisopado faríngeo puede salir negativo. Por lo tanto, no me permite hacer el diagnóstico de un brote agudo. Y finalmente decirles que todo paciente que tiene un paciente que tiene un compromiso valvular, tiene una estenosis de la válvula mitral, ya es conocido el paciente. Cada vez que ese paciente se interne, es necesario certificar que no esté haciendo un brote agudo de fiebre reumática, porque esas amígdalas van a ser siempre susceptibles de sufrir un brote agudo de una infección aguda sobre un problema crónico, porque ya es un paciente portador de cardiopatía reumática valvular. Siempre hay que hacerle ASTO y PCR, porque la válvula más se daña cuanto más brotes sufre el enfermo. Si en el año sufre 2 brotes agudos, la válvula se va a dañar más. Por esa razón es que el paciente debe recibir la penicilina benzatínica una vez al mes, cada 28 días. Eso no puede dejar de recibir el paciente, así se le haya cambiado la válvula. Inclusive, en donde hay un clima templado y húmedo, en el interior del país, los médicos le aconsejan cada 3 semanas recibir la penicilina benzatínica. En época de invierno, inclusive se indica que lo reciba cada 3 semanas y no cada mes. Entonces, a eso se llama prevención secundaria. Prevención de recaída tras un brote de ataque agudo de fiebre reumática, pacientes que ya tienen un compromiso valvular. A eso se llama la prevención secundaria. Entonces, para concluir, haciendo un resumen de lo que es la fiebre reumática aguda, cuando yo estoy frente a un niño entre 5 y 15 años o 5 y 16 años que tiene factores de riesgo, hacinamiento, estrato socioeconómico bajo, que cursa con fiebre, dolores articulares, síntomas constitucionales, astenia, adinamia, mialgia, con el antecedente que 2 semanas o 3 semanas antes había padecido, según la madre, un episodio de un compromiso faringoamidalar, tengo que sospechar que pueda ser una fiebre reumática aguda porque está en el grupo etario. Y lo que tengo que aplicar son los criterios de Sendorf para diferenciar si este episodio de faringoamigdalitis aguda es de origen viral o es de origen bacteriano. Ya hemos dicho cómo es la faringoamigdalitis bacteriana. Repito, las amígdalas están con exudado blanquecino, hay fiebre alta que no cede,
hay adenopatía cervical, habitualmente el niño o el joven o el adolescente no cursa con tos, pero tiene dolor para deglutir. Esa faringoamigdalitis lo más probable es que sea de origen estreptocócico y esto se confirma con una prueba serológica. Hay que determinar el acto. Si el acto está positivo, si está presente, quiere decir que esa infección fue por Streptococcus beta hemolítico. Entonces aplico los criterios de Sendor. Los criterios de Sendor me orientan a que es de origen estreptocócico. Aplico los criterios de Jones en forma, es decir, los aplico, un criterio mayor o dos criterios menores. Pido laboratorio. Habitualmente en la fiebre reumática aguda lo que va a haber es una PCR positiva, eritrosedimentación acelerada, puede haber anemia y el electrocardiograma puede determinar, puede verse un bloqueo AV de primer grado. Si le pido una radiografía de tórax va a haber cardiomegalia, entonces puedo estar frente a un paciente en dos contextos. Puede ser un paciente con fiebre reumática aguda, con carditis o sin carditis. Y ya saben que una de las medidas fundamentales para el manejo exitoso del paciente con fiebre reumática aguda es el reposo absoluto. Está demostrado que el reposo mejora sustancialmente la clínica del enfermo. Y en concreto el tratamiento es penicilina benzatínica para erradicar el Streptococcus y los salicilatos, el ácido acetil salicílico, y solamente en los casos de fiebre reumática con carditis se indica la prednisona. Muchas gracias.